Nico Romero de Revista de Frente, nuevamente transmitiendo para ustedes. El día de hoy tenemos el agrado de poder estar en esta casa, Revista de Frente, a través de Facebook, con un tremendo historiador, el cual se llama Sergio Grez. ¿Cómo estás, Sergio? Bastante bien, dado el contexto de la pandemia y de todas las consecuencias que implica. Me imagino que ustedes y todos quienes están escuchando y viendo estarán en situaciones parecidas. Ojalá. Sí, pues, estamos acá viendo todo expectante sobre lo que está pasando, sobre el decurso, el transcurso de la situación política. El día de hoy, como les decíamos, acabamos de iniciar una entrevista con el historiador social Sergio Grez, con el cual vamos a estar a partir de este nuevo antecedente de las movilizaciones, estos hitos de movilización que se dieron tanto en la comuna de La Pintana como en la comuna del Bosque el día de ayer, que iniciaron un proceso creciente de movilizaciones populares que ponen en el centro nuevamente el hambre. Por eso le hemos llamado a este capítulo Rebelión por el Hambre. Queremos hablar con el historiador Sergio Grez para ver qué antecedentes históricos existen en donde se hayan cruzado estos dos factores, hambre y rebelión. Como les contábamos, el día de ayer se inició un ciclo de movilizaciones, o bueno, justamente es lo que nos interesa caracterizar ahora, porque esto está recién ocurriendo, acompañado por cacerolazo en el centro y con distintas movilizaciones en distintos lados, en San Antonio. Hace poquito nos llegaban videos de que en Maipú hay movilizaciones, están quemando unos colchones en Puente Alto y una serie de elementos. Sergio, ¿cómo estás viendo tú el escenario que se está moviendo actualmente a partir de este ciclo de movilizaciones? El escenario social es un escenario muy duro para la mayoría de la población, especialmente los sectores populares, pero no solo los sectores más pobres, que siempre son los que más sufren, sino también para vastos segmentos de la población que normalmente son encasillados desde hace varias décadas en las supuestas clases medias. Tal vez una de las diferencias con los más pobres es que estos, entre comillas, sectores medios tienen cierta capacidad de endeudamiento que les permite, con muchos apuros, a menudo sobrellevar las necesidades más básicas, pero que se encuentran también en una situación de gran fragilidad económica, y en el contexto actual de despidos, licenciamientos masivos de trabajadores, de cierre de actividades económicas, también están sufriendo las consecuencias, yo diría, no de la pandemia, sino de la ausencia de una verdadera política social por parte del gobierno actual, en un marco general de modelo neoliberal que es extremadamente cruel, el más extremista del mundo, y que es lo que genera esta situación tan difícil. Ahora bien, habría que señalar que probablemente, esto está por verse, no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, probablemente los hechos acaecidos ayer en el Bosque, La Pintana, pero con muchas repercusiones en la noche en distintas comunas populares y en el centro de Santiago, incluso en algunas comunas de clase media y en otras ciudades del país, digo probablemente se estaría abriendo un nuevo ciclo, una nueva fase dentro de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre del año pasado y que ha ido transcurriendo por distintas fases que han significado alzas, reflujos relativos y nuevas características según los acontecimientos que se han ido desarrollando. Tal vez, reitero, tal vez estamos entrando en una tercera o cuarta fase de esta rebelión popular. Y en ese sentido, Sergio, tú fuiste enfático en señalar de que no tenía sentido seguir hablando de estallido, porque lo que había acá era algo de una magnitud distinta, ocupaste el concepto rebelión. Nosotros también simpatizamos con esa idea y por eso nos parece sugerente la idea de la rebelión o las rebeliones por el hambre, porque también permiten conectar históricamente con los distintos antecedentes que vamos a pasar a revisar a continuación, y que podrías partir enunciando cuáles son quizás los antecedentes históricos en el siglo XX en donde se cruza rebelión y hambre.
Si me permites una breve precisión acerca del concepto de rebelión popular y también acerca del concepto de estallido social. Cuando hablamos de rebelión popular, para referirnos a lo que está ocurriendo desde el 18 de octubre hasta el momento actual, no pretendemos negar la existencia de un estallido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rebelión popular en curso comienza bajo la forma de un estallido social. Me estoy refiriendo a los primeros días, al 18, 19, 20, tal vez algunos días más. Pero un estallido es, por definición, algo que ocurre repentinamente, violentamente. La rebelión popular asume esa forma inicialmente, pero que luego se aplaca, provoca ciertos efectos, ciertas consecuencias, cierto daño, en este caso en sus adversarios sociales, sus adversarios de clase, pero luego se aplaca. En cambio, este ha sido un movimiento persistente, que ha atravesado por distintas fases, y ha sido un movimiento también que ha logrado, con muchas dificultades ciertamente, instalar ciertas reivindicaciones sociales y económicas, culturales, nacionales, de clase, de género, de distinto tipo, que se enmarcan dentro de cierto discurso político antineoliberal y en pro de la exigencia de derechos sociales, teniendo como colofón superior la demanda, la exigencia de una asamblea constituyente para refundar políticamente el país. Eso es mucho más que un estallido. Estamos ante un fenómeno, como algunos lo hemos catalogado, de una verdadera rebelión popular. Una rebelión popular que nunca ha sido completamente aplastada. El golpe más importante lo recibió a mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus, situación que el gobierno ha tratado de explotar al máximo, tratando de pasarle una suerte de cuenta a los movimientos sociales, a los sectores populares. Pero ya lo vemos, lo que ha ocurrido ayer, anoche, lo que ha ocurrido en todo momento es que las protestas populares, así sea refugiadas en las redes sociales o en pequeñas manifestaciones de esquina, de calles o de plaza, nunca han cejado. Por ende, habría que inscribir lo que está ocurriendo en estos días en este continuum que se arrastra desde octubre del año pasado. Y yendo a tu pregunta, sí, en Chile han habido múltiples manifestaciones, protestas populares, movilizaciones relacionadas con la situación de precariedad existencial que desde siempre han conocido los sectores populares. Desde que estos se empezaron a organizar como movimiento popular a mediados del siglo XIX, hemos conocido diversas coyunturas, hemos pasado por diversas coyunturas en que se ha expresado este malestar directamente relacionado con el problema de las subsistencias, de la alimentación, del hambre. Fíjate que incluso antes de la Guerra del Pacífico, en el contexto de una profunda crisis económica, que es la que explica en parte el ánimo guerrero de las clases dirigentes chilenas que buscan la solución en la expansión hacia el norte, a expensas de Perú y Bolivia, y hacia el sur también, a expensas del pueblo mapuche. En este contexto, entre los años 1876 y 1878, se produjeron en varias ciudades del país, principalmente en Santiago, azonadas populares debido precisamente a la carestía de la vida, a las dificultades que tenían los hogares populares por hacer frente a sus necesidades más urgentes. Este movimiento no logró prosperar porque estalló la Guerra del Pacífico. Las guerras, bien lo sabemos, son grandes motores económicos que permiten asumir mano de obra sobrante, ya sea en la fabricación de pertrechos bélicos o en los enrolamientos que practican los ejércitos, y eso quedó allí. No pasó a mayores, pero la crisis social y económica que se vivía en vísperas de esta guerra era muy grande. Y con el correr del tiempo hemos tenido una serie de manifestaciones
de índole más o menos parecido. Ahí en la pantalla vemos un grupo de manifestantes volcando buses del transporte público en 1957, pero no era la primera vez que ocurría eso. Había ocurrido en la huelga de la Chaucha de 1949. No hay que confundir la huelga de la Chaucha con las jornadas del 2 y el 3 de abril de 1957, pero había ocurrido varias veces más con anterioridad. En abril de 1888, bajo el gobierno del presidente Balmaceda, se produjo en Santiago la llamada Huelga de los Tranvías, un movimiento de protesta popular convocado por el Partido Democrático y las mutuales. Partido Democrático, primer partido popular que existió en Chile, contra el alza de unos pocos centavos del pasaje de los tranvías. Explosión popular que terminó en una sonada con actos muy violentos en Santiago, que duró un par de días aproximadamente, y que redundó en una oleada represiva del Estado que alcanzó incluso a toda la dirigencia del recientemente formado Partido Democrático. Luego, en 1905, en octubre, se produjo la llamada Huelga de la Carne, que fue un movimiento que fue convocado también por las mutuales agrupadas en el Congreso Social Obrero, apoyado por el Partido Democrático, y al que concurrieron distintas fuerzas sociales y políticas populares, pequeños grupos anarquistas, algunos grupos socialistas muy pequeños aún que existían a la izquierda del Partido Democrático, pero por sobre todo organizaciones sociales que llamaron a protestar contra la pretensión del gobierno y del Parlamento de imponer un impuesto a la internación del ganado argentino a Chile. Internación que se hacía la mayor parte de las veces de a pie, es decir, eran vacunos vivos que los hacían atravesar en la cordillera para sacrificarlos en Chile y ponerlos a la venta. Pues bien, este impuesto que gravaba al ganado argentino que llegaba a Chile era un impuesto que favorecía a la clase terrateniente, puesto que significaba que el precio de la carne subiría enormemente. Ya se había intentado aplicar este impuesto hacia 1888-89 en el mismo contexto anterior, en la época de Balmaceda, en la época de la huelga de los tranvías, pero no se había logrado, y la clase dirigente volvió a la carga, y los sectores populares, conscientes de que esto encarecería enormemente el ya precario consumo popular de carne, convocaron una manifestación en el centro de Santiago, manifestación al comienzo pacífica, pero que termina en una accionada popular muy violenta y que fue reprimida sangrientamente, no solo por el Estado, no solo por las fuerzas policiales, sino sobre todo por los civiles armados de la oligarquía, las guardias blancas que la oligarquía santiaguina, que en aquella época vivía principalmente en el sector surponiente de la capital, me refiero a los barrios de las calles Ejército, Vergara, ese sector, 18, oligarquía que armó guardias blancas porque la policía era incapaz de contener a los manifestantes en un momento en que la inmensa mayoría de las tropas del ejército no estaban en Santiago, pues se encontraban en maniobras en el sur del país. Y estos oligarcas, estas guardias blancas, salieron a cazar rotos, a palomear rotos a la Alameda. El saldo de la huelga de la carne fueron cerca de 200 muertos. Y con el correr del tiempo tendríamos otras movilizaciones. Afortunadamente, algunas de ellas menos violentas, con menos costo social. Entre 1918 y 1919
por iniciativa de la Federación Obrera de Chile, que ya se encontraba bajo la influencia del Partido Obrero Socialista, que era el partido de Luis Emilio Recabarren, antecedente directo del Partido Comunista de Chile, que sería fundado poco tiempo después, el 1 de enero de 1922, digo, durante el bienio 18-19, en un contexto también de gran carestía de la vida, los sectores populares, por iniciativa de la Federación Obrera de Chile, del Partido Obrero Socialista, pero de numerosas otras organizaciones sociales y políticas de variados signos, se organizaron bajo la forma de Asamblea Obrera de Alimentación Nacional en todo el país, de norte a sur, y realizaron las llamadas marchas o mitines del hambre, para exponer ante las autoridades un completo petitorio en el cual estos sectores, la clase obrera, los trabajadores, pero también las clases medias, representadas en distintas organizaciones sociales y políticas, porque aquí se sumaron obligadamente hasta los liberales y conservadores, pasando por los radicales, los demócratas, los anarquistas, los socialistas del POS, etc., un acabado proyecto económico y social destinado en el fondo a cambiar el modelo económico, hacer del modelo liberal existente en la época un modelo proteccionista para la industria nacional, la producción nacional y los intereses de las grandes mayorías representadas por los sectores populares. Y Sergio, ¿y qué características tuvo esa movilización? Estamos hablando de marchas por el centro de las grandes ciudades. ¿Cómo se organizaban las formas de lucha en ese momento? Fueron básicamente marchas y meetings, como se denominaba en la época a las manifestaciones, acompañados de petitorios que en algunos casos fueron presentados presencialmente, físicamente, ante el presidente de la República en el propio Palacio de la Moneda. Y reitero que este fue un movimiento de carácter nacional. En los archivos uno encuentra referencias a manifestaciones en ciudades tan variadas como Santiago, Valparaíso, Osorno, Valdivia, Concepción, las ciudades del norte. Es decir, fue un movimiento muy masivo y que logró convocar en el contexto del Santiago de la época, que no tendría más de 300.000 habitantes, a decenas de miles de manifestantes. Fue un movimiento muy pacífico, muy ordenado, a diferencia de lo que fue la huelga de la carne y la huelga de los tranvías. ¿Y qué influencia tuvo sobre la política de la época esa movilización? Esta fue una expresión más del descontento social que venía manifestándose desde hace tiempo y de la prueba de que en Chile existía, contrariamente a lo que habían sostenido muchos políticos de la oligarquía, la llamada cuestión social. Porque a comienzos del siglo XX, la mayor parte de los políticos burgueses y de los intelectuales salidos de esta clase social negaban la existencia de la cuestión social. Eso empezó a cambiar con las masacres que se produjeron durante la primera década del siglo XX. La masacre del carbón en 1903, la represión sangrienta de la huelga portuaria y marítima de Valparaíso el mismo año 1903, la huelga de la carne en octubre de 1905, la huelga general de Antofagasta en febrero de 1906, ocasión en la que cayó preso Luis Emilio Recabarren, y esta suerte de holocausto que fue la matanza de la escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907. Entonces ya la percepción de la élite había cambiado un poco y los mismos partidos burgueses que hasta hace cuestión de años negaban la existencia de la cuestión social, empezaron a reconocer de que sí, que había un problema social que era bien complejo y que había que enfrentarlo no solo con represión, sino también con leyes sociales, con reformas, con política, con seducción, con capacidad de cooptación de algunos líderes u organizaciones
populares y que por ende había que legislar, había que votar leyes sociales y había que instaurar oficialmente mecanismos de conciliación y arbitraje. Eso ocurre grosso modo, esta evolución durante la segunda década del siglo, de manera tal que cuando se producen las movilizaciones contra el hambre del bienio 18 y 19, este proceso de maduración en el seno de la propia élite estaba bastante avanzado. Estaba tan avanzado que en 1919 una fuerza inicialmente tan refractaria a reconocer la cuestión social como era ni más ni menos que el Partido Conservador, presentó un completo proyecto de leyes sociales muy parecido al programa que levantaría Arturo Alessandri Palma en su campaña del Cielito Lindo del año siguiente, en 1920. La AOAN no obtuvo sus objetivos. Las concesiones que hizo el poder en esos momentos fueron mínimas y todo terminó canalizándose al año siguiente en la esperanza que parecía ofrecer el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, con su encendido verbo populista y su proyecto de reformas sociales, la campaña del Cielito Lindo. Y Sergio, te quería también preguntar sobre, ya que nos comentaste sobre la huelga de la carne en 1905, y ahora estamos hablando de esta Asamblea de Alimentación de 1917, ¿qué experiencia entre esos años existen a partir de estas situaciones de carestía popular, por como decías tú, estos diversos flujos del capitalismo nacional, etcétera? ¿Qué experiencias existen de organización comunitaria en torno a cuestiones de alimentación? O sea, entiendo que en el caso del Partido Obrero Socialista y de todo el influjo de Luis Emilio Recabarren, había toda una tradición que tenía como antecedente el movimiento mancomunal y que se había traducido en distintas expresiones de participación y organización comunitaria. Entonces, la pregunta es, en el caso de 1905 y 1917, si es que esas situaciones también permitieron la expansión o no, o cómo se relacionaron con esas iniciativas comunitarias existentes. Las primeras décadas del siglo XX son décadas de expansión general del movimiento obrero y popular. El movimiento obrero y popular, que venía desarrollándose desde mediados del siglo XIX, fundamentalmente bajo la forma del mutualismo, pero también a través del impulso de iniciativas de educación popular como las escuelas nocturnas o vespertinas de artesanos, las sociedades filarmónicas de obreros, ciertas cajas de ahorro y muy tímidamente aún el cooperativismo. Digo, este movimiento en el cambio de siglo se diversifica y se fortalece. ¿Se diversifica en qué sentido? En el sentido de que se pasa de la simple cooperación entre los trabajadores y trabajadoras para ayudarse mutuamente, tenemos el caso del mutualismo y del cooperativismo, a organismos que podríamos calificar como instrumentos de la lucha de clases de los trabajadores, como el caso de las mancomunales, las sociedades de resistencia, las federaciones de distintos tipos, es decir, variadas formas de organización sindical. No es que estas formas nuevas se eliminen las antiguas formas a través de las cuales se había desarrollado el movimiento popular, sino que se sobreponen, se entrelazan y tienen una relación que a veces puede ser de conflicto, a veces de cooperación, según los distintos momentos. Y en ese contexto hay un mayor desarrollo, no muy grande, porque en Chile lamentablemente nunca fue muy extenso, muy profundo, del cooperativismo, que es una de las alternativas a las cuales han recurrido históricamente los sectores populares, no solamente chilenos, sino que prácticamente de todo el mundo, para abaratar los costos de los productos de primera necesidad. Entonces tenemos un panorama organizacional por parte de la clase obrera, de los trabajadores y de los sectores populares en general hacia 1920 bastante más denso, más complejo, a través del cual estos sectores intentan responder, así sea precariamente,
a estas acuciantes necesidades. Perfecto. Sergio, y ahora podríamos pasar al tercer antecedente histórico que tú nos habías comentado, que es la Batalla de Santiago en 1957. ¿Cómo se da la cosa ahí? Cuéntanos. Primero algo sobre el contexto. Sabemos que desde fines de la década de 1930 se había instalado en Chile un nuevo modelo de desarrollo basado en la industrialización sobre, valga la redundancia, la base de la sustitución de importaciones. Es decir, hay un esfuerzo industrializador importante por parte del Estado. Son los gobiernos radicales y de Frente Popular, las distintas formas Frente Populista las que impulsan esto, aun cuando cabe señalar que los gobiernos anteriores, el propio Ibáñez durante su dictadura, Alessandri, algo durante su segundo gobierno, habían echado algunas bases en esa misma dirección. Pero quienes la impulsan con mucha mayor fuerza son estos gobiernos de tipo Frente Popular. Me refiero al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, al de Juan Antonio Ríos y al de Gabriel González Videla hasta su ruptura con el Partido Comunista en 1947. Si bien este esfuerzo industrializador tuvo algunos frutos, se crearon algunas grandes empresas del Estado y además el Estado apoyó al sector privado eminentemente fabril, lo cual redundó en algunos logros productivos, no es menos cierto que este modelo siempre cogió. Y cogió fundamentalmente porque siempre fue dependiente del capital y de la tecnología extranjera. Y hacia fines de la década de 1940 entró en crisis. Y esta crisis se reflejó en dos grandes males sociales: altas tasas de desocupación, cesantía, y también altas y crecientes tasas de inflación. De modo tal que en la década de 1950 este modelo se encontraba en plena crisis. El año 52 llega Ibáñez por segunda vez al gobierno, esta vez de manera, entre comillas, democrática, a través de una elección en la que obtuvo una amplia mayoría. La crisis económica se agudizó enormemente, los padecimientos de los sectores populares se agudizaron enormemente durante este segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, y se desarrollaron importantes movilizaciones sociales lideradas por la Central Única de Trabajadores, que en la época era presidida por Clotario Blest, pero en la cual participaba una gran variedad de fuerzas sociales y políticas. A nivel político hay que señalar las dos fracciones en las cuales estaba dividido el Partido Socialista, el Partido Comunista, los anarquistas, los trotskistas, los falangistas, que pronto se constituirían como Democracia Cristiana, algunos gremios dirigidos por el Partido Radical, etc. Y en este contexto, decía, se produjeron grandes movilizaciones, paros nacionales de la CUT. Y a comienzos de 1957 empezaron a desarrollarse de manera más o menos espontánea, en Santiago y Valparaíso principalmente, una serie de movimientos reivindicativos de los trabajadores y de protesta por el encarecimiento del costo de la vida, más allá del ámbito estrictamente laboral, más allá de los marcos de una determinada empresa. Protestas populares. Desde el verano del 57. Y esto alcanzó su punto de máxima cristalización en las jornadas del 2 y 3 de abril de Santiago. Reitero, este era un movimiento que se estaba desarrollando en distintos puntos del país. Hacia fines de marzo se habían producido movilizaciones bastante profundas y radicalizadas en Valparaíso, al punto que la tropa tuvo que disparar contra la multitud. Pues bien, el 2 de abril de 1957, la CUT convocó a una manifestación en Santiago que
terminó, luego de reunir una multitud de unas 20.000 o más personas, con una serie de disturbios que no fueron posibles de contener por parte de la policía, a tal punto que Ibáñez tuvo que sacar al ejército. Y en las jornadas del 2 y el 3 de abril, el ejército de Santiago el ejército de Chile ocupó el centro de Santiago, produjo una masacre de probablemente varias decenas de personas, aplastando el movimiento de protesta popular, pero evidentemente esta fue la muerte política del segundo gobierno de Ibáñez, que se arrastró muy penosamente hasta su término constitucional en 1958. Estas jornadas fueron jornadas muy duras. Ahí se está viendo en pantalla precisamente una de las acciones de los sectores populares, puesto que frecuentemente, tal como había ocurrido en 1949, el elemento detonante, y como había ocurrido en 1888, era el alza del precio de los pasajes del transporte público. Esa es una constante en nuestra historia. El estallido social del año pasado empieza con el alza de los 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago. Bien sabemos, como lo decían los manifestantes, no son 30 pesos, son 30 años, yo diría son 46 años, porque hay que sumarlos de la dictadura y todos los años de aplicación del modelo neoliberal, pero en el fondo es el alza. 500 años. El artículo significa la gota que rebalsa el vaso. Bueno, seguimos en esta entrevista con el historiador social Sergio Grez, donde seguimos conversando sobre este cruce durante el siglo XX entre movilizaciones populares y hambre. Esto con el objeto de tener un contexto a nuestra línea de la revista Memoria Popular para poder analizar de manera crítica y profunda lo que pareciera una reactivación del ciclo de movilizaciones sociales iniciados en octubre del año 2019, a partir de las recientes jornadas de movilizaciones, el día de ayer, en las comunas de Santiago, de La Pintana y del Bosque, a lo cual se han ido sumando diversos focos de movilización a lo largo del país, San Antonio, Maipú y otros. Sergio, te quería preguntar sobre el carácter de la represión. ¿Qué elementos de continuidad ves tú en la represión? Bueno, nos comentaste que en 1917 no tuvo ese carácter, pero en el caso de 1905 y en el caso de 1957, pareciera que las clases dominantes se ven desbordadas y tienen que recurrir a su brazo armado, a las diversas estructuras de poder armado que tengan. En el caso del 57 ya existe en fondo una fuerza policial constituida. En el caso de 1905 se recurre, por lo que tú comentabas, a fuerzas civiles de la oligarquía. También entiendo que en ciertas franjas me imagino que habrán participado los militares, pero ¿qué nos podrías comentar sobre eso, sobre el uso de la fuerza de las clases dominantes en momentos como este? El uso de la fuerza más brutal y destemplada es lamentablemente una constante de nuestra historia republicana. Acoto nuestra historia del periodo republicano, porque si vamos hasta los orígenes de lo que posteriormente sería la República de Chile, es decir, la Capitanía General, vamos a ver también que la violencia es la matriz fundadora, por parte de los conquistadores primero, pero luego por parte de la clase dirigente hispano-criolla y chilena más tarde. Esta es una constante histórica. Chile es un país de matanzas, de represión descarnada, cruel, salvaje, por parte del Estado y de las clases dominantes. Tenemos decenas de matanzas, de trabajadores, de pueblos indígenas, de estudiantes, de sectores populares mayoritariamente a lo largo de esta historia republicana. Han habido ocasiones en que los movimientos sociales han podido ser contenidos de otras maneras, con métodos más políticos, mediante la persuasión, el diálogo, el envolvimiento, la demagogia, el engaño, algunas concesiones, pero desafortunadamente las más de las veces
esto se ha saldado mediante baños de sangre, y es el caso de la mayoría de estas protestas populares, no solamente por parte de regímenes dictatoriales, sino también por gobernantes supuestamente democráticos, elegidos. Chile ha vivido permanentemente o muy frecuentemente periodos de excepción constitucional. Al interior de periodos democráticos se ha vivido en periodos de excepción constitucional, en los cuales los presidentes de la República han gozado de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional, y si esas facultades no han sido entregadas de manera formal a los gobernantes que han ocupado el Poder Ejecutivo, estos alegremente han violado las disposiciones constitucionales y por sí y ante sí han ordenado a los organismos represivos del Estado aplicar mano dura en contra de quienes levanten la menor protesta. De tal manera que este es un signo permanente de nuestra historia. Mira, incluso en el periodo más democrático de nuestra historia, que fue bien corto, fueron apenas 15 años, los que transcurrieron entre 1958 y 1973. Ese es el periodo más democrático de la historia de Chile. Ni antes ni después se gozaron de tantas libertades democráticas como durante ese periodo. Pues bien, a pesar de estar en el periodo más democrático de nuestra historia, se produjeron matanzas de trabajadores y de pobladores dirigidas, ejecutadas, perpetradas por el Estado y las fuerzas represivas. Además de los hechos del 2 y 3 de abril de 1957, de la represión de una serie de huelgas generales convocadas por la CUT en los años 50, tuvimos en 1962 la matanza de la población José María Caro, acá en Santiago, en el sector sur de Santiago, gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, el hijo del León de Tarapacá, que fue un gran masacrador, su padre. De ahí viene la famosa canción de Violeta Parra, La Carta. ¿Qué dice la carta? Dice que el león es un sanguinario en toda generación. Se refiere a la matanza de la José María Caro. Pero luego, durante el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva, de la democracia cristiana, se produjo la matanza de trabajadores mineros de El Salvador el año 66. Sí, bien digo, el 66. La matanza de pobladores de Pampa y Goin en la salida norte de Puerto Montt, y una matanza menos conocida en noviembre del mismo año 69 en el contexto de un paro nacional de la CUT, donde fueron ejecutados por la policía cerca de 8 trabajadores. En total, durante el gobierno de Frei Montalva, hubo 36 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, incluyendo algunos niños o bebés, como fue el caso de la matanza de Puerto Montt. De manera tal de que desgraciadamente, es una suerte de estigma o de signo permanente en nuestra historia. No hablemos de la dictadura e incluso de esta infinita supuesta transición a la democracia de estos últimos 30 años, que ha estado jalonada de muertes producidas por los agentes del Estado. Bueno, seguimos conversando con el historiador social Sergio Grez en este contexto de movilizaciones que al parecer se reabren a partir de las movilizaciones populares o rebeliones por el hambre que se inician en la comuna de El Bosque y en la comuna de La Pintana, que ya se comienzan a ramificar por el país. A lo largo del programa, el cual podrán revisar en las distintas redes de Revista del Frente, en YouTube, y también va a quedar acá en el canal de Facebook, hemos estado recorriendo 3 hitos históricos en donde se vincula la rebelión con el hambre. La revuelta de la carne, la huelga de la carne en 1905, las asambleas populares de alimentación de 1917, y recientemente seguíamos conversando sobre
la violencia que atraviesa tanto la movilización de 1905 como la de 1957, llamada la Batalla de Santiago. Te quería también preguntar, Sergio, sobre la relación que existe o que existiría entre esta Batalla de Santiago en 1957 y después el ascenso, el desarrollo de la lucha de clase en el país. O sea, vemos que en el año 57 es donde se empieza también a dar una unificación de lo que es quizá un hilo, un antecedente de la unidad popular. Entonces te quería preguntar sobre cómo estos ciclos de movilizaciones, por un lado, claro, está el tema de la represión y cómo eso genera también eventualmente un repliegue del mundo popular, pero también son son grandes manifestaciones de voluntad de las masas, de los movimientos, que generan condiciones distintas en el campo de la política. ¿Cómo ves eso? Así es, estoy de acuerdo con tu análisis, Héctor. Hacia 1956, 57 y ya con mucha claridad el 58, se empieza a producir un proceso de unificación en el seno de las fuerzas políticas de la izquierda. Ya se había producido en el plano de la organización social con la fundación de la CUT en 1953, pero faltaba aún que esto se expresara políticamente. Y durante este bienio, 56-57, se producen varios hechos importantes. Se reunifican los socialistas que estaban divididos en dos fracciones, el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular, una de las cuales había tenido una efímera colaboración y participación durante el primer tiempo del gobierno de Ibáñez. Rodrigo Almeida fue ministro del Trabajo. Sí, Almeida, Altamirano, sectores que posteriormente aparecerían como a la izquierda en el seno del Partido Socialista, habían colaborado con Ibáñez al comienzo de su gobierno. Pero a mediados de la década rompen con Ibáñez y se inicia un proceso de acercamiento entre ambas fracciones socialistas, entre ambos partidos socialistas, hasta que se produce la reunificación. Y contemporáneamente se va produciendo una reunificación más amplia de la izquierda, básicamente la unidad comunista socialista, y esto se plasma en la formación por este bienio del Frente de Acción Popular, con estos dos partidos como pivotes fundamentales. Hay que subrayar que el Partido Comunista formalmente se encontraba en la ilegalidad, puesto que la Ley Permanente de Defensa de la Democracia, la así llamada Ley Maldita, estaba vigente desde 1948 y lo tuvo hasta 1958. Con todo, la izquierda fue capaz de unificarse, darse una conducción política común, ese fue el Frente de Acción Popular, y presentar un candidato a las elecciones presidenciales de 1958, Salvador Allende, que casi ganó las elecciones, a no ser por una maniobra electorera sucia de la derecha, lo que significó un ascenso muy importante de las fuerzas políticas de izquierda en su marcha hacia el gobierno que culminaría en 1970. Y evidentemente la batalla de Santiago tiene que haber incidido en esto. Fue una prueba de fuerza entre el movimiento obrero y popular y los sectores que sostenían el sistema a la derecha y el sistema capitalista dependiente que ya estaba en crisis, lo que se expresó, reitero, en los resultados electorales de 1958, que fueron bastante buenos para la izquierda, si bien esta no tuvo el objetivo que era la presidencia de la República. Y ahí, Sergio, vale hacer un comentario con esta idea de que el Mala Imagen la retrataba muy bien en este primer ciclo de la revuelta Chile Despertó. Decía, no es la forma, como estos grupos progresistas que dicen, no es la forma, no hay que protestar así, no hay que hacer esto. Y lo que, claro, lo que va mostrando el decurso de la historia, el movimiento popular, es que sin lucha, sin capacidad de desplegar una fuerza
alternativa en la calle que le mueva el piso en situaciones de crisis a las clases dominantes, no hay ninguna condición real de avanzar en la disputa política total, que claramente incluye una disputa en un ámbito institucional, pero si como movimiento popular no somos capaces de dar los golpes cuando hay que darlo, lo otro tampoco avanza un poco. Creo que ahí hay alguna lección bien clave que sacar en ese sentido, no sé si lo ve así. Toda la historia de la humanidad nos enseña eso. La historia de la humanidad, desde hace varios milenios por lo menos, es la historia básicamente, no exclusivamente, evidentemente, pero es la historia de la lucha de clases. Grupos humanos que tienen intereses encontrados y que luchan de distintas maneras, a veces en forma más pacífica, otras veces de manera más violenta, más abierta, por sus respectivos intereses. Ninguno de los grandes cambios sociales y políticos ocurridos en los últimos siglos, para no ampliar tanto la mirada, ha sido realizado de forma puramente pacífica, legal o constitucional. Ni las revoluciones burguesas, comenzando por la Revolución Francesa y también la inglesa, ni las revoluciones populares han podido ahorrarse por completo ese costo social y humano que implica el enfrentamiento entre clases sociales o grupos humanos que tienen intereses encontrados muchas veces irreconciliables. Evidentemente, se trata, en la medida de lo posible, de ahorrar el costo social y humano posible, ¿no es cierto? Solo un psicópata sería partidario de la violencia por la violencia, pero como historiadores, como cientistas sociales, como políticos, como ciudadanos informados, tenemos que rendirnos ante la evidencia. Son constantes de la historia que hay que manejar para que el costo resultante de estas constantes sea el menor posible, pero no podemos hacer un discurso hipócrita de rechazo en abstracto a la violencia, venga de donde venga, en cualquier situación, porque eso implica decirle a los oprimidos: no se rebelen, acepten eternamente la opresión, la sujeción, la explotación, los malos tratos, acepten incluso la posibilidad de morir pasivamente. Seguimos la entrevista en nuestra sección de Memoria Popular a Sergio Grez, historiador, con quien hemos estado conversando sobre 3 antecedentes históricos que nos permiten analizar esta relación entre rebelión y hambre, a propósito de las recientes movilizaciones que se iniciaron en la comuna de La Pintana y El Bosque y que pareciera estar reabriendo un segundo ciclo de movilizaciones, a partir de lo que ya iniciamos con la revuelta Chile Despertó en octubre. Sergio, te quería preguntar sobre un cuarto momento histórico que no le hemos comentado. En el año 82, en plena dictadura, es las huelgas vinculadas, o las movilizaciones, las marchas vinculadas al hambre. ¿Qué antecedentes nos podrías dar sobre ese momento? Chile se encontraba en una profunda crisis económica a comienzos de la década de los 80, dictadura de Pinochet, como producto del paso dado por este régimen hacia 1975, hacia el modelo neoliberal a ultranza que conocemos hasta nuestros días, que sufrimos hasta nuestros días. Hubo una cantidad enorme de empresas que fueron privatizadas, se abrieron de par en par las fronteras nacionales a la importación de productos manufacturados extranjeros, y esto produjo una gran cantidad de quiebras de empresas, principalmente empresas industriales. Según las estadísticas de la SOFOFA, es decir, la Sociedad de Fomento Fabril, organismo gremial de los patrones industriales, en 1981 ya se habían producido 427 quiebres de empresas. Y al año siguiente, la cesantía resultante de esta política alcanzaba, según cifras oficiales, 20%. De tal manera que el 10 de agosto de 1982 se produjo
la primera marcha del hambre convocada por organizaciones sociales, siendo su principal consigna pan, trabajo, justicia y libertad. Represión del Estado, algo así como 37 detenidos en Santiago, y este movimiento se amplificó al año siguiente, 1983, es el año en que se inician las grandes jornadas de protesta nacional. El 24 de marzo se realizó una segunda marcha del hambre con más de 200 detenidos en Santiago, y el 11 de mayo se convocó y se realizó la primera jornada de protesta nacional, siendo en este caso la organización que la llamó la Confederación de Trabajadores del Cobre, lo que, al ser una jornada exitosa, dio como resultado inmediatamente, antes de fines de ese mes, la formación del Comando Nacional de Trabajadores, que llamaría a las sucesivas jornadas de protesta nacional que se extendieron hasta 1987. El hambre es un poderoso motor de las protestas populares y siempre lo ha sido. Puede ser también, depende del contexto, aquí entran factores de tipo político, un inhibidor. La extrema miseria puede ser un elemento que lleve a la anomia organizacional, a la anomia política, a la desmovilización o a que se produzcan meros estallidos sin perspectiva política. Pero en este caso, estamos hablando de los años 80, hubo una cierta dirección otorgada por las organizaciones sociales y también por partidos opositores a la dictadura, que le imprimieron un determinado rumbo a estas marchas del hambre y a estas jornadas de protesta nacional. El hambre siempre ha sido un factor de grandes trastornos, disturbios y de movilizaciones sociales. La Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa, fue precedida por disturbios del hambre, tanto en las ciudades como en los campos. Hay un elemento ahí que hay que tener muy en cuenta. Bueno, seguimos conversando con el historiador social Sergio Grez a partir de esta relación entre revolución, revueltas y hambre, en el contexto de lo que pareciera el inicio, la reactivación de un ciclo de movilizaciones sociales en Chile. Sergio, para ir cerrando la entrevista, a partir de estos elementos que pudimos recorrer entre estos cuatro momentos históricos, 1905, 1917... 18-19, te corrijo, Héctor. 1919. Sí. El 57 y ahora el 82. ¿Qué elementos de continuidad ves tú a partir de esos antecedentes en relación a la actual movilización? ¿Y qué elementos de novedad ves también, ¿no? Porque acá estamos también en un contexto donde la situación de hambre generaba un contexto de pandemia. Pareciera que eso podría darle otro contexto, no sé. ¿Qué continuidad y ruptura ves en torno al actual momento y los hechos que nos comentaste anteriormente? El gran elemento de continuidad que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia y que se manifiesta con mayor fuerza en este tipo de coyunturas es la situación de precariedad existencial de los sectores populares, de la mayoría del país. Siempre ha sido así. Y esta precariedad existencial, exacerbada en momentos de crisis, que puede ser como producto de una crisis económica, de un fenómeno político o de una pandemia, como ocurre en la actualidad, pone de relieve los mecanismos de dominación, o ciertos mecanismos de dominación. Pone de relieve lo que la gente en tiempos, entre comillas, normales no ve, no percibe, o no percibe tan claramente. De tal manera que la dominación se desnuda. Es lo que estamos viendo en estos días. El gobierno ha tenido como principal preocupación en este contexto de dolor, de muerte, de enfermedad y de hambre, proteger los intereses de los grandes empresarios. Utilizando una frase de una fábula famosa, el rey está desnudo.
Ya lo estaba desde el 18 de octubre, o ya lo estaba mucho más que antes. Ahora está completamente desnudo. Gran parte de la población, me atrevo a decir, la mayoría de la población entiende, así sea intuitivamente, así no sea de manera decantada intelectualmente, cuáles son los intereses que están en juego. Los intereses de los del otro lado, los de la otra vereda, y sus propios intereses, que son los intereses de la mayoría. Esa es una de las virtudes, si tuviéramos que encontrarle una virtud a esta desgraciada situación del contexto actual. El rey está desnudo, la ciudadanía, hombres, mujeres, niños, lo entienden y a través de sus movilizaciones, de su desesperación, de sus protestas, de sus demandas, no hacen sino colocarlo a este rey, a este mal rey, en una situación de creciente fragilidad. Bueno, estuvimos conversando con el historiador social Sergio Grez a partir de esta relación entre rebelión y hambre como antecedente histórico en la historia chilena del movimiento popular, para comprender el eventual actual ciclo de lucha que se reactiva a partir de las movilizaciones en la comuna de La Pintana y del Bosque. Sergio, muchas gracias por el tiempo, por poder entregarnos una reflexión histórica. Y bueno, yo ahora me voy despidiendo, Nico Romero de Revista de Frente, y te dejo a ti la palabra, Sergio, para que te despidas, nos mandes un saludo, y también, ¿cómo ves el escenario y qué crees que se viene? En primer lugar, mis agradecimientos a ustedes, amigos y amigas de la Revista de Frente. Yo sé que están realizando desde hace ya un buen tiempo una labor muy meritoria. La revista es cada vez más conocida y reconocida. He tenido oportunidad de publicar recientemente algo ahí, una entrevista que ustedes me hicieron, y quién sabe lo que viene. ¿Quién tiene la bola de cristal para ver el futuro? No sabemos si estas protestas del hambre van a prosperar o van a ser aplastadas o acalladas mediante la represión, las promesas demagógicas, las entregas de alguna ayuda, algunas cuotas de asistencialismo, pero de lo que sí creo que podemos estar seguros es que la rebelión popular no ha terminado. Tarde o temprano, cuando el pic de la pandemia pase, y eso va a producirse probablemente en la primavera, a menos que haya sorpresa, porque estamos ante un fenómeno médico desconocido por la humanidad. La rebelión popular va a volver a expresarse con tanta o más fuerza que el año pasado, que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, y también durante los meses del verano, porque esta rebelión popular nunca desapareció, se mantuvo todos los viernes en Plaza de la Dignidad, se mantuvo en muchas ciudades del país. La vimos en Valparaíso y Viña del Mar en el contexto del Festival de Viña, vimos las grandes movilizaciones de marzo, sobre todo el Día Internacional de la Mujer, y seguimos asistiendo a estas movilizaciones, incluso cuando la pandemia ya era un fenómeno que estaba provocando estragos. El 15 de marzo del presente año, durante los funerales de nuestro querido Mariano Púa. Este es un paréntesis que tal vez está terminando, pero que en todo caso no va a durar más allá de la primavera. Cuando se cumpla un año del inicio de la rebelión popular, esta rebelión, estoy seguro de ello, va a estar más viva que nunca.